Hola a todos, bienvenidos a Historias Doradas. Les presento una historia llena de giros inesperados. Un hombre que fue un acosador brutal en su juventud y años después, tras volverse adicto al alcohol, intenta rehacer su vida en un centro de rehabilitación. Allí, suceden cosas sorprendentes e impactantes. Espero que disfruten la historia. Solía acosar a todos en la preparatoria y me convertí en alcohólico hasta que entré en rehabilitación y terapia, donde conocí a una mujer que se ofreció a enseñarme a tocar la guitarra. Pero cuando llegué me di cuenta de que era la madre de un chico al que yo había acosado. Ahora ella me defiende mientras su hijo quiere enfrentarme y no sé cómo disculparme. Hola a todos. Honestamente estoy atascado en una situación realmente extraña en este momento y no sé cómo manejarla, así que pensé que publicaría aquí para obtener alguna perspectiva externa. Como antecedente, diré desde el principio que no fui una buena persona en la preparatoria. Era uno de esos chicos que pensaba que ser cruel y destruir a otras personas de alguna manera me hacía fuerte. Tampoco era simplemente el típico acosador que se burla. Me esforzaba por hacer infelices a las personas. Si había alguien a quien creía que podía sacarle una risa avergonzándolo, lo hacía. Propagué rumores, me burlé de personas públicamente, empujé a chicos en los pasillos, me ensañé con personas que no se lo merecían, sabía exactamente a quién estaba atacando y no me importaba. En ese momento pensé que todo era una broma y que nadie lo recordaría una vez terminada la escuela. Me equivoqué. Después de graduarme, la vida real me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No fui a la universidad, intenté trabajar en diferentes empleos, pero no pude mantenerme estable. Alrededor del mismo tiempo empecé a beber en exceso. Al principio era solo una forma de pasar el tiempo, pero lentamente se convirtió en un problema total. Perdí amigos, quemé puentes y desperdicié años simplemente sentado en bares o bebiendo en casa hasta quedar inconsciente. Mi familia eventualmente se distanció de mí y honestamente no los culpo. No era confiable, no era digno de confianza y no me importaba nadie más que yo mismo. Las cosas llegaron a un punto de quiebre cuando me metí en una pelea afuera de un bar una noche. Ni siquiera recuerdo qué la inició, pero sí recuerdo que llegaron los policías y me dijeron que si no me ponía las pilas, terminaría encerrado. Esa fue la llamada de atención. Finalmente admití que tenía un problema con la bebida y me interné en rehabilitación. La rehabilitación fue lo más difícil que he hecho en mi vida. No se trataba solo de dejar de beber, se trataba de sentarme en una habitación llena de extraños y realmente hablar sobre quién era yo y lo que había hecho. Tuve que enfrentar cosas que había pasado años ignorando. Uno de los consejeros insistía en que la recuperación no se trata solo de estar sobrio, se trata de responsabilidad. No puedes avanzar si sigues huyendo del daño que causaste. Eso me impactó más de lo que quería admitir porque la verdad es que he lastimado a mucha gente y no solo por el alcohol. Parte de mi plan de recuperación incluía adoptar nuevos pasatiempos o formas de pasar el tiempo sin beber. Así fue como terminé en un centro comunitario local donde ofrecían diferentes actividades. Me inscribí en algunas cosas, pero no persistí con ellas. Luego, un día, conocí a esta mujer, a quien llamaré Rachel, que se ofreció como voluntaria para enseñar lecciones de guitarra a cualquiera interesado. No era una profesora profesional, solo alguien que amaba la música y quería compartirla. Me dijo que podía pasar por allí y me mostraría lo básico. Algo en su amabilidad realmente se me quedó grabado. Ella no me miraba como si fuera un caso perdido, me trataba como si valiera su tiempo. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí así. Así que acepté su oferta y fui a su casa una tarde. Ahí fue donde todo se puso patas arriba. Cuando entré noté fotos alrededor de su sala de estar, fotos familiares, graduaciones, vacaciones, cosas normales, pero una foto en particular hizo que mi estómago se hundiera. Era su hijo, Noah, un rostro que conocía demasiado bien. Noah fue uno de los chicos a quienes acosé implacablemente en la preparatoria, fue uno de mis principales blancos, lo humillé frente a grupos enteros de personas, lo insulté, lo hice sentir pequeño, incluso lo empujé más de una vez solo porque estaba de mal humor y sabía que no me respondería. Era el tipo de chico que solo quería que lo dejaran en paz, y yo nunca le permití eso. Ver su rostro en esa pared me golpeó como un camión. Mi primer pensamiento fue salir de allí inmediatamente.
No creía que pudiera soportar estar en la casa de alguien a quien había tratado tan horriblemente años atrás. Antes de que pudiera decir algo, Rachel debió notar la expresión en mi rostro porque me preguntó si algo andaba mal. Admití que conocía a su hijo, ella ya lo sabía. Dijo que Noah le había contado historias sobre ser acosado, pero nunca me mencionó por mi nombre. Aún así, cuando ella unió las piezas, se dio cuenta de quién era yo. Aquí viene la parte que me sorprendió. En lugar de decirme que me fuera, Rachel dijo que creía que las personas podían cambiar, me dijo que respetaba el hecho de que estaba tratando de dejar la bebida y construir una nueva vida. Dijo que enseñarme guitarra seguía en pie si yo lo quería. Creo que nunca me he sentido más dividido en mi vida. La complicación es que Noah aún vive con ella a tiempo parcial cuando no está en la universidad. Vuelve a casa a menudo y, según Rachel, absolutamente no quiere que yo esté cerca. Él ya sabe quién soy y está enojado de que yo esté en su casa en absoluto. Le dijo a su madre que si sigo viniendo a las lecciones quiere enfrentarme. Eso es lo que me asusta. No sé cómo enfrentarlo, no sé cómo disculparme sin que suene como si lo hiciera solo por mí mismo, como si solo intentara tachar una casilla en mi recuperación. No quiero que se perciba así. La verdad es que fui cruel con él y no puedo deshacer eso. Pero tampoco quiero seguir huyendo de todo lo que he hecho. El asunto es que Rachel me defiende. Dice que Noah debería al menos ver que estoy tratando de cambiar, pero no creo que ella entienda cuán profundo es el daño. Para mí era drama de preparatoria. Para Noah era su vida real y yo la hice más difícil. Él vivió las cosas que yo causé. Tiene todo el derecho a odiarme, así que ahora estoy en esta posición en la que siento que no importa lo que haga será incorrecto. Si dejo de ir a casa de Rachel, siento que estoy huyendo de nuevo. Si sigo yendo, siento que estoy echando sal en la herida de Noah. Si intento disculparme, corro el riesgo de empeorar las cosas diciendo lo incorrecto o pareciendo egoísta. Supongo que por eso estoy aquí. No sé cómo manejar esto. ¿Cómo te disculpas con alguien a quien destruiste hace años cuando claramente todavía te odia? ¿Es siquiera posible hacerlo bien o debería simplemente retirarme por completo y dejarlos en paz? Actualización 1. Así que pensé que volvería con una actualización. Bueno, seguí yendo a las lecciones de todos modos porque Rachel insistió en que no quería que no adictara su vida y quería ayudarme a mantener cierta estructura en mi recuperación. Se sentía raro, como si estuviera merodeando en la casa de alguien a quien no pertenecía, pero traté de mantenerlo discreto. Eso duró exactamente 2 semanas. Noah llegó a casa inesperadamente mientras estábamos en medio de una lección. Estaba sentado allí tratando de forcejear con un cambio de acorde y simplemente escuché su voz desde el pasillo. Mi estómago se hundió instantáneamente. Entró en la habitación y en el momento en que sus ojos se posaron en mí, todo su rostro cambió. Ni siquiera intentó ocultarlo. Fue instantáneamente hostil. Quiso saber qué demonios hacía yo en la casa de su madre. Rachel intervino de inmediato e intentó calmarlo. Dijo que me había estado enseñando guitarra, que pensaba que era algo positivo. Siguió enfatizando cuánto pueden cambiar las personas y cómo he estado tratando de enderezar mi vida, pero Noah no lo aceptó. Le respondió que por supuesto ella diría eso porque no tuvo que vivir la preparatoria conmigo respirándole en el cuello todos los días. Sabía que no podía quedarme allí sentado en silencio, así que intenté disculparme, pero las palabras salieron completamente mal. Dije algo como que estaba en un mal momento en aquel entonces y que ahora estaba tratando de ser diferente. Sonó débil incluso mientras lo decía. El rostro de Noah simplemente se retorció como si lo hubiera abofeteado. Dijo que solo estaba buscando excusas, que no se trataba de que yo estuviera en un mal momento, se trataba de que yo había elegido hacerlo infeliz. Salió furioso, cerró la puerta de un portazo y le gritó a Rachel que la estaba traicionando al dejarme entrar en su hogar. He hecho muchas cosas humillantes en mi vida, pero ese momento está entre las peores. Verlo mirar a su madre como si ella lo hubiera apuñalado por mi culpa me hizo querer salir de mi propia piel. Después de que se fue, Rachel parecía destrozada. Me dijo que no me preocupara, que podía manejar a su hijo, pero me sentí culpable. Le dije que quizás debería dejar de venir a las lecciones si iba a arruinar las cosas entre ellos. Ella negó con la cabeza y dijo que Noah no podía controlar sus decisiones, que quería seguir ayudándome. Pero la tensión no terminó ahí. Más tarde, esa noche, Noah me envió este largo mensaje. Rachel tiene mi número, así que supongo que así fue como lo consiguió.
Enumeró todo lo que le hice en la escuela secundaria, los apodos que le puse, las veces que lo lastimé físicamente, el día que lo hice llorar frente a la cafetería. Recordaba cada detalle con una claridad brutal. Y aquí está lo peor. Algunas de esas cosas yo realmente las había olvidado. Verlo todo escrito como un expediente judicial fue devastador. Me di cuenta de que mientras yo simplemente era un adolescente cruel y enojado actuando impulsivamente, esos momentos quedaron grabados en su memoria como algunos de los peores tiempos de su vida. Estuve sentado allí mirando su mensaje durante lo que parecieron horas. Me hizo ver lo patética que había sido mi media disculpa. Decir que estaba pasando por un mal momento no significa nada. Él no me estaba pidiendo explicaciones. Me estaba diciendo cuán gravemente lo había destrozado. Rachel sigue diciéndome que sanar no es una línea recta y que llevará tiempo. Pero honestamente me siento perdido. No sé cómo arreglar esto. Está claro que Noah no quiere tenerme cerca. Cada vez que voy a esa casa, siento que estoy imponiendo mi presencia y empeorando su relación con su madre. Pero si simplemente desaparezco, parece que estoy tomando el camino del cobarde y evadiendo nuevamente la responsabilidad. Pensé que decir lo siento sería lo difícil. Resulta que lo difícil es darme cuenta de lo insignificante que puede sonar lo siento cuando la persona que heriste tiene todo el derecho de nunca perdonarte. Actualización 2. Dije en mi publicación anterior que no sabía si debía seguir presentándome para las clases o respetar los límites de Noah y alejarme. Al final decidí darle espacio durante un par de semanas. No fui a la casa de Rachel. Mantuve contacto con ella por mensajes y me dijo que Noah todavía no hablaba mucho con ella sobre la situación. Simplemente evitaba el tema por completo, lo que me hizo pensar que tal vez esperaba que desapareciera silenciosamente. La pausa se suponía que calmaría las cosas, pero en realidad no resolvió nada. Todavía me sentía atrapado y Rachel todavía quería ayudarme. Me dijo que no me rindiera y me recordó que parte de la recuperación no consiste en obtener el resultado que deseas. Se trata de enfrentar lo que causaste y asumirlo, incluso si es incómodo. Lo entendí, pero no sabía cuál debía ser mi próximo paso. Entonces las cosas se intensificaron de la nada. Estaba en un pequeño café del pueblo tomando un café antes del trabajo cuando vi a Noah. Al principio pensé que tal vez podría quedarme callado y seguir con mi vida, pero él me vio antes de que tuviera la oportunidad de irme. La mirada que me lanzó fue suficiente para saber que no iba a ignorarme. Vino directamente hacia mí y me confrontó frente a todos. Tampoco se contuvo, me llamó matón, dijo que la rehabilitación no borra años de tormento y me acusó de tratar de hacerme la víctima. Ahora su voz estaba elevada y las personas en las mesas cercanas definitivamente escucharon. Algunos dejaron lo que estaban haciendo solo para observar. Admití que tenía razón, dije que había sido cruel con él y con otras personas y que nada de lo que hago ahora borrará lo que hice entonces. Dije que la rehabilitación no me convierte en una buena persona. Solo significa que finalmente dejé de huir de mis problemas. Le dije que no iba a fingir que podía arreglarlo todo, pero que tampoco iba a esconderme más. Todo el café se quedó en silencio por un minuto. Luego Noah simplemente negó con la cabeza y se fue. Se veía furioso, pero no intentó decir nada más. Me quedé sentado allí un rato después, completamente humillado, pero también extrañamente aliviado. Fue la primera vez que admití eso en voz alta frente a personas que no tenían ninguna razón para darme el beneficio de la duda. Rachel se enteró de todo poco después. Me dijo que estaba orgullosa de mí por no haber huido ni reaccionado violentamente, pero también admitió que se sentía atrapada. Ha estado atrapada en medio todo este tiempo. Por un lado, quiere seguir ayudándome porque cree que realmente lo estoy intentando. Por otro lado, su hijo siente que ella me está eligiendo a mí sobre él. Dijo que Noah la acusó de preocuparse más por un extraño que por su propio hijo. No lo culpo por pensar así, pero me mata saber que he creado ese tipo de tensión entre ellos. Finalmente le dije a Rachel la verdad sobre lo que me ha estado deteniendo. Le dije que no tenía miedo solo de disculparme, tenía terror de ser rechazado. Cada vez que Noah me mira, veo cuánto daño causé. Le dije que no sé si puedo soportar escucharlo decirme directamente que para él nunca seré nada más que un monstruo. Ella me dijo que eso forma parte de la responsabilidad,
que disculparse no se trata de ganar perdón o una hoja en blanco, se trata de admitir lo que hiciste, te escuchen o no. Eso me impactó fuertemente. Me di cuenta de que todavía estaba pensando en esto en términos de cierre personal. Quería que una disculpa se sintiera como una meta final, pero aquí no hay meta final. No hay garantía de que Noah alguna vez quiera perdonarme, y si realmente quiero cambiar, entonces debo aceptarlo y seguir presentándome. En fin, actualización 3. Hola otra vez todos. Después de todo el incidente en el café, me mantuve alejado de la casa de Rachel. Pensé que tal vez era mejor dejar que las cosas se enfriaran, pero Rachel siguió contactándome. Me dijo que Noah seguía furioso y ni siquiera quería hablar de mí, pero también dijo que creía que no podíamos dejar las cosas así. Pensó que nos consumiría a ambos. Eventualmente, me preguntó si estaría dispuesto a sentarme con Noah formalmente si lograba convencerlo. Dije que sí, pero honestamente estaba aterrorizado. No sucedió de inmediato. Me dijo que Noah solo aceptó porque ella no dejaba de insistir, y aún así dijo que solo vendría para que dejara de molestarlo. Fui sabiendo que él no quería estar allí. Nos reunimos en la mesa de la cocina de Rachel, y el ambiente era tan tenso que se podía sentir en el aire. Noah estaba sentado con los brazos cruzados, mirándome como si estuviera esperando que cometiera un error. Había repasado 1000 veces en mi cabeza lo que diría. Pero cuando estuve frente a él, nada de eso importó. Lo único que podía hacer era ser honesto. Le dije que había leído el mensaje que me envió, enumerando todo lo que le hice y que quería comenzar reconociendo cada una de esas cosas. Le dije que recordaba algunas claramente y otras las había enterrado porque me hacían sentir vergüenza, pero eso no excusaba nada. Le dije que no estaba allí para defenderme ni para pedirle perdón. Solo quería que escuchara de mí que sabía que lo que hice estuvo mal y que entendía que no era solo drama de secundaria. Fue crueldad que lo siguió mucho después de la graduación. Al principio él no dijo mucho, solo me dejó hablar. Luego, cuando terminé, finalmente se abrió y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me contó cómo lo que le hice no fue solo vergonzoso en ese momento. Dijo que destruyó completamente su confianza, dejó de confiar en la gente, dejó los clubes que amaba porque no soportaba la idea de volver a ser humillado. Dijo que cada vez que entraba a una habitación en ese entonces se preguntaba si alguien se reiría de él o mencionaría algo que yo había dicho. Escucharlo describirlo así fue como tener un espejo puesto frente a mi cara. Luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo que hubo noches en la secundaria en las que pensó en suicidarse por lo bajo que lo había hecho sentir. Dijo que en ese momento nunca se lo contó a nadie, pero que la constante humillación lo hizo creer que no valía la pena siquiera intentarlo. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentí al escuchar eso. Es una cosa saber que fuiste un matón, pero otra muy distinta darte cuenta de que tus acciones pudieron empujar a alguien hasta ese punto. Sentí como si el suelo se hubiera desplomado bajo mis pies. Le dije que entendía si nunca quería volver a verme. Le dije que no podía deshacer lo que hice, pero que sí podía asumir la responsabilidad, aunque significara que me odiaría para siempre. La conversación no terminó con una gran reconciliación. Noah no me perdonó y no esperaba que lo hiciera, pero tampoco salió corriendo ni se cerró completamente. Cuando terminó, no dijo prácticamente nada y salió de la habitación. Eso fue todo. Más tarde, Rachel me dijo que aunque Noah aún estaba enojado, admitió que esta vez se sintió diferente. Dijo que no era como antes, cuando yo me disculpaba a medias o ponía excusas. Dijo que podía notar que no estaba tratando de defenderme. Eso no significa que esté listo para perdonarme, pero solo escuchar que notó la diferencia significó algo para mí. Al menos ahora me ha escuchado asumir plena responsabilidad sin condiciones. Creo que eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Es pesado. Todavía estoy procesando lo que me contó sobre lo cerca que estuvo de rendirse en aquel entonces. Sigue repitiéndose en mi cabeza y me hace darme cuenta de lo lejos que llegó el daño que causé. Aún no sé cómo vivir con eso, pero tal vez parte de mantenerme sobrio y seguir trabajando en mí mismo es aprender a cargar con ese peso en lugar de huir de él. Actualización final. Puedo decir honestamente que ahora estoy en un mejor lugar que cuando publiqué por primera vez.
Así que he permanecido sobrio todo este tiempo. Esa es probablemente la parte más importante de todo esto. La recuperación sigue siendo algo día a día para mí y no es fácil. Hay momentos en que siento que el impulso vuelve a acechar, pero entre la terapia, las sesiones grupales y mantenerme ocupado, he logrado mantenerme firme. La guitarra ha sido una gran parte de eso. Sigo tomando lecciones con Rachel, aunque la dinámica con su hijo Noah es complicada. Después de la última reunión, las cosas entre Noah y yo no se resolvieron. Él seguía enojado, seguía frío, pero parecía la primera vez que realmente me dejó escucharlo sin cortarme. Desde entonces ha estado más o menos neutral. No hace esfuerzos por estar cerca de mí, pero tampoco arma escenas ya. Es como si hubiera decidido que puedo existir mientras me mantenga fuera de su camino. Para alguien que me odiaba tanto como él, eso en realidad se siente como progreso. Una cosa que ha ayudado es el centro comunitario. Hace unos meses Rachel me sugirió que empezara a ayudar con las clases de guitarra que ella imparte a niños. Al principio pensé que estaba loca. Yo mismo aún estaba aprendiendo y la idea de que yo enseñara algo a alguien me parecía ridícula, pero me convenció de intentarlo y me alegra que lo hiciera. Empezó pequeño, solo ayudando a los niños a afinar sus guitarras o practicar acordes mientras Rachel trabajaba con los demás. Pero con el tiempo gané más confianza y ahora realmente dirijo partes de las sesiones. Algunos de estos niños nunca habían tocado un instrumento antes, y verlos pasar de luchar por tocar una sola nota a rasguear junto con una canción es honestamente lo más gratificante en lo que he participado. Hubo un momento que realmente se me quedó grabado. Un niño más pequeño, quizás de 10 u 11 años, estaba listo para rendirse porque no lograba dominar el cambio entre acordes. Me senté con él, le mostré cómo yo también luché con lo mismo al principio y seguí practicando con él hasta que lo logró. La expresión en su rostro cuando finalmente lo consiguió fue pura emoción. Ese es el tipo de cosa que nunca pensé que sería capaz de hacer. Animar a alguien en lugar de derribarlo. Noah me vio enseñando una vez. No sabía que iba a venir ese día, pero después de la sesión se quedó atrás. No gritó ni trajo a colación el pasado, solo dijo que podía ver que estaba intentándolo. Dejó claro que aún no estaba listo para perdonarme, pero por primera vez admitió que respetaba el hecho de que realmente he cambiado. Eso significó más de lo que puedo explicar. Rachel me dijo después que Noah ha estado más tranquilo con toda la situación desde entonces. Aún no le gusta la idea de que yo esté cerca, pero ya no se opone más a eso con ella. No creo que me vea como la misma persona que era en la preparatoria, incluso si no puede olvidarlo, y honestamente no lo culpo por eso. Yo tampoco lo olvidaría si estuviera en su lugar. He pensado mucho sobre el perdón a través de todo esto. Durante mucho tiempo quise que Noah dijera que me perdonaba para poder sentir que ya no era un monstruo, pero he aprendido que así no funciona. El perdón no se debe, y no es algo que persigas para hacerte sentir mejor. Al final del día, se trata de si la persona a la que lastimaste alguna vez decide que está lista para dártelo. Noah quizás nunca me perdone, y he tenido que aceptar eso. Lo que puedo controlar es cómo vivo ahora. Solía destruir a las personas sin ninguna razón más que para hacerme sentir más grande. Esa persona arruinó amistades, convirtió la escuela en una pesadilla para chicos como Noah y luego se lanzó directamente a la adicción cuando la vida no le salió como quería. No quiero volver a ser esa persona nunca más. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia. Y dejen un comentario. Gracias. El valor educativo de la historia. Lo que vimos hoy nos recuerda algo muy importante. El pasado no desaparece y el dolor que causamos puede dejar profundas cicatrices en quienes han sufrido. Pedir perdón es necesario, pero no siempre es suficiente. El verdadero cambio se demuestra con acciones y perseverancia. La lección más importante es que no podemos deshacer lo que hemos hecho, pero sí podemos decidir qué tipo de persona queremos ser de ahora en adelante. Si has lastimado a alguien, recuerda que tu disculpa debe ir acompañada de acciones que demuestren tu cambio, y si eres una víctima, tienes todo el derecho a establecer límites y no perdonar. En resumen, esta historia nos enseña tres cosas. El perdón no es un derecho, sino un regalo que la otra persona puede aceptar o no. El cambio requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. La responsabilidad es la base de toda salvación.
En última instancia, la curación no consiste en borrar el dolor, sino más bien en utilizarlo como catalizador para el crecimiento y el cambio para mejor.